A ver, ¿qué pasaría si os dijera que una parte importante de la historia, de esa que todos aprendimos de pequeños, en realidad nunca sucedió? Pues la clave podría estar escondida en una de las figuras más famosas de toda la Edad Media. Pensemos en esto un segundo. Carlomagno, el mismísimo padre de Europa. ¿Y si fuera un personaje de ficción? Ojo, que esta pregunta no es una simple anécdota, ¿eh? Es la puerta de entrada a una teoría, bueno, mucho más atrevida y, la verdad, alucinante. Porque esto de que Carlomagno sea un invento es solo la punta del iceberg. Es el punto de partida de una hipótesis que va mucho más allá, una que plantea que un trozo entero de nuestra historia, así, sin más, nunca existió. Y aquí la tenemos, con nombre y apellidos. La hipótesis del tiempo fantasma. La propuso un investigador alemán, Heribert Illig, y lo que dice, básicamente, es que casi 300 años de la Alta Edad Media se metieron a capón artificialmente en nuestro calendario. 300 años. 300. Es una auténtica barbaridad de tiempo, ¿no? Si Illig estuviera en lo cierto, ahora mismo no estaríamos en el siglo XXI. Estaríamos viviendo, en realidad, en pleno siglo XVIII, imaginaos. Así que la pregunta del millón es, ¿quién querría hacer algo así? Y sobre todo, ¿para qué? Claro, es que la teoría no va de un simple error de cuentas, no. Lo que plantea es una conspiración en toda regla. Una orquestada, ni más ni menos, que por las personas más poderosas de aquel momento. ¿Y cuál sería el motivo para semejante engaño? Pues según esta hipótesis, algo tan humano como la vanidad. Pura y dura. Se ve que el emperador Otón III, el Papa Silvestre II y el emperador bizantino Constantino VII querían que sus mandatos cayeran justo en el año 1000. Una fecha súper simbólica, claro. Querían pasar a la historia por la puerta grande. Entonces, para tapar ese agujero de 300 años, ¿qué hicieron? Pues supuestamente Otón III se inventó toda la saga heroica de Carlomagno, lo creó como una especie de alter ego, ¿no? Un reflejo de lo que él querría haber sido, un emperador legendario para un tiempo que en realidad era un fantasma. Claro, una afirmación de este calibre necesita pruebas, ¿verdad? Y los que defienden esta teoría dicen tenerlas. Hablan de varias pistas que, según ellos, dejan al descubierto toda la manipulación histórica. Vamos con la primera pista, la arquitectura. Resulta que la capilla palatina de Aquisgrán, la que se supone que es de Carlomagno, parece como fuera de su tiempo. El estilo es tan avanzado, tan románico, que según la teoría no debería haber aparecido hasta 200 años después. Esto para ellos sugiere que en realidad la construyó otra persona y luego se la colgaron al mito. La segunda pista nos lleva a las matemáticas. A ver, cuando el Papa Gregorio X arregló el calendario en 1582, quitó 10 días para corregir el desfase que se había acumulado. Pero ojo, según los cálculos de Illig, el desfase real debería haber sido de 13 días. Entonces, ¿dónde se han metido esos 3 días que faltan? Pues para él la respuesta es clara, son la prueba de esos 300 años fantasma. Y la tercera y última pista es el estancamiento. Ese periodo, entre el 600 y el 900, se conoce a menudo como la Edad Oscura, ¿no? Con muy poco progreso científico, artístico, como si todo se hubiera parado. La hipótesis da una explicación de lo más radical. No es que no hubiera avances, es que no hubo tiempo para tenerlos. Era simplemente un lienzo en blanco. La verdad es que es un puzzle fascinante, ¿a que sí? Pero aquí es justo donde la teoría se topa con su mayor problema. Porque, vamos a ver, ¿de verdad es posible montar un engaño de estas dimensiones y que el resto del mundo no se entere de nada? Para que una conspiración así funcionase, tendrían que haberla colado en todo el planeta. Y claro, la pregunta es, ¿qué nos dicen los registros históricos de otras partes del mundo? ¿Y la ciencia? ¿Se lo tragan? Y es justo aquí donde la teoría empieza a hacer aguas, a desmoronarse. Hay dos campos que la ponen contra las cuerdas. Por un lado, la astronomía, y por otro, la historia de otras civilizaciones. Esto lo deja clarísimo. Mientras en Europa supuestamente el tiempo se paraba, en el resto del mundo la vida seguía, claro. La expansión islámica, que empezó después del 632, o las crónicas de las dinastías chinas, nada, no muestran ningún parón de 300 años. Sus líneas temporales encajan perfectamente con la nuestra, sin huecos. Esta tabla lo resume todo de un vistazo. Es genial. Los registros de eclipses, por ejemplo, que los observaron tanto en Europa como en China, cuadran a la perfección con la cronología que todos conocemos. Y pasa exactamente lo mismo con los registros históricos de otras grandes culturas. No faltan 300 años por ningún lado. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Pues a ver, por un lado tenemos una teoría que es súper ingeniosa, muy provocadora. Pero por otro, tenemos una montaña de pruebas que dicen justo lo contrario. Quizá la mejor forma de entenderlo es con esta analogía. Es como si alguien añadiera unos cuantos capítulos de más a un libro de historia.
Puedes hacerlo, sí. Pero el reloj del universo no se detiene para esperar a que tu ficción se ponga al día. La física y la historia del resto del mundo simplemente siguen su camino. Así que el veredicto final es bastante claro. La hipótesis del tiempo fantasma es eso, un puzzle intelectual muy estimulante. Es genial cuestionarse las cosas que damos por sentadas, desde luego, pero en este caso, la historia tal y como la conocemos se mantiene firme, apoyada por pruebas sólidas y verificables. Y aunque esta teoría en concreto no se sostenga, sí que nos deja una reflexión final muy importante, ¿no? Nos obliga a pensar de forma crítica, a darnos cuenta de cómo se construye el relato histórico y de lo absolutamente crucial que es comparar, contrastar siempre diferentes fuentes, diferentes puntos de vista, para intentar acercarnos un poquito más a lo que de verdad pasó.